Ven Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y de María. Presentación del proyecto de cuidar las almas en el nombre de Jesús el Señor. Un texto que ha hecho el padre Jérémy Abiyarimana de la Asociación Paniagua. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen María, tú que cuidaste a Jesús desde niño, desde su concepción, que cuando Jesús comenzó su misión, tú fuiste su discípula fiel. Te pedimos en este momento que nos acompañes en esta presentación del proyecto de la Casa de Cuidado de las Almas, para que por tu oración todas las personas que escuchen esta presentación sepan la necesidad de cuidar las almas salvadas por el precio de la sangre preciosísima de tu Hijo Jesús. Tienes la misión de salvar las almas, oh Santísima Virgen María, de los hermanos de tu Hijo, de los hijos del Padre, a los que el Espíritu Santo va llenando, que por tu intercesión el mundo entero se convierta en cuidador de las almas en lugar de en dañador o destructor. Haz, oh Santísima Virgen María, que por tu intercesión toda tu Iglesia cuide de verdad las almas que redimió tu Hijo Jesús, derramando toda su sangre. Sella con tu manto este encuentro con todas las personas que lean o que escuchen lo que el Espíritu Santo nos inspirará para explicar de qué se trata. Que el Espíritu Santo guíe a cada uno para que pueda comprender en este momento lo que significa este proyecto para el bien común de las almas. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. 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 En tu nombre, Señor Jesús, sella con tu preciosísima sangre esta comunicación y a todos los que lo escuchen o lean o conozcan este proyecto, especialmente a toda persona que tú quieres que colabore en su realización, Señor Jesús. Bendice a esa persona, Señor Jesús, y a los suyos, esté donde esté, y abre su corazón a tu verdad salvadora. Sella, Señor Jesucristo, a todos nuestros familiares y amigos con tu preciosísima sangre, Señor Jesús. Protege, sana y libera a cada cual. Sella, Señor Jesús, con tu preciosísima sangre al mundo entero. En tu nombre, Jesús, destruye todas las obras de la maldad satánica en el mundo con tu preciosa sangre. Haz, Señor Jesús, que este encuentro, esta lectura, se convierta en bendición para todo el que lo vea o escuche o lea en tu nombre, Señor Jesús, por obra de tu Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, para la salvación de las almas. Sella y transforma este medio de comunicación que se transforme en sanación, liberación y bendición para el mundo entero. En tu nombre, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo en el nombre de 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 Jesús.
El proyecto de Dios Padre sobre cada persona es salvarla por su Hijo Jesús. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Efesios, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Quiero presentar un proyecto para cuidar las almas que Jesús redimió, derramando su preciosísima sangre. Este proyecto surge de una propuesta del Espíritu Santo ante tantas necesidades de cuidar a las almas abandonadas a su propia suerte en medio de lobos o de tempestades. No podemos entender suficientemente el precio de un alma, porque el alma de una persona costó la sangre preciosa de Jesús. Lo que quiere decir que cada persona que se entregue por la salvación de las almas está cumpliendo el proyecto del Sagrado Corazón de Jesús y de su Padre, que le envió al mundo para su salvación, y del Espíritu Santo, que se derramó en el mundo entero para que se supiera que el camino de salvación es Jesús el Señor. Es por ello una gran unción, una gran bendición, participar en esa obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para rescatar a las almas. Actividades del Espíritu Santo en la casa del cuidado de las almas. Misa cotidiana. Adoración perpetua de Jesús en el Santísimo Sacramento. Atención e intercesión. Lectura de la Palabra de Dios. Enseñanza. El propietario de casa o el posadero es Jesucristo, el buen pastor, que murió y resucitó por sus ovejas. Es una casa de Jesús el Señor, en que cuida a las almas agredidas por Satanás, o en que las protege para ser fuertes contra el maligno. Para cuidar de sus almas en esa casa, Jesucristo se hace permanentemente presente en la Eucaristía, misa cotidiana con intención de las almas necesitadas, y para ser adorado 24 horas y 365 días. Lo mismo que nunca los hospitales de cuerpo cierran, la casa de cuidados de las almas estará siempre abierta para atender a las almas necesitadas. Jesucristo, el médico de los médicos, el que nunca descansa, estará siempre esperando a los que amó hasta el extremo, para sanar sus heridas y para que descansen en su regazo. Juan 13:1, Mateo 11, 28 al 30, 1 de Pedro, del 2, 19 al 24. Creo que hasta ahora no existe o no conozco la existencia de algo similar en ningún sitio. Podemos empezar hablando de qué se trata. 1. Cuidar las almas enfermas. Consiste en acoger y atender con amor de Cristo Jesús a cada persona que lo necesite, para ayudarla a recobrar la salud espiritual en el nombre de Cristo Jesús. El atender consiste en escuchar con amor a las almas heridas por la indiferencia o por el rechazo de nuestra época. 2. Acompañar las almas. Rezar por ellas y con ellas en el nombre de Jesús. Alumbrar en su vida pasada, presente y futura con la luz de la vida, que Jesucristo es hasta que tengan fuerzas para caminar, sin andaduras, sin apoyos, hasta transformarse ellas mismas en cuidadoras, como la samaritana, en Juan 4, 1 al 42. Ese acompañamiento se hará como un hospital cuando los médicos atienden a los ingresados. Se necesitan cuidadores en el nombre de Jesús para acoger, atender y acompañar permanentemente a esas almas. Para poder sostener a otros debe tener fuerza suficiente, pero sobre todo se necesita una casa o casas, un lugar físico o lugares, donde poder cuidar y acompañar a esas almas, como lo hizo el buen samaritano.
Lucas 10, 25, 37. El buen samaritano como cuidador y la necesidad de la posada. En la parábola del buen samaritano, él cuidó de una persona herida físicamente, pero nosotros lo vemos también espiritualmente, porque la persona humana es una en su alma y cuerpo. Vemos una persona caída en manos de los demonios, bandidos, destruida íntimamente, sin armas para defenderse ni cuidarse, y que necesita a otros. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron y lo molieron a palos, dejándole medio muerto. Hay muchas almas sin ninguna fuerza ante la maldad de Satanás. Si no hay otros que intervienen para sostener esas almas, nunca saldrán del túnel o del infierno que ya empiezan a experimentar en la tierra. Esas almas sufren, tienen dolores, están tristes, sin alegría, sin paz, sin amor dentro, sin amor fuera. Es un infierno en la tierra. A esas personas los podemos comparar por el que fue agredido por los bandidos, que son los demonios que nos quieren destruir, que son nuestros enemigos. El buen samaritano, ¿qué hizo? Le curó sus heridas con aceite y vino, y luego lo llevó a una posada para que le siguieran cuidando. Hoy en día las almas no tienen esa posada donde se las pueda cuidar, esa casa de cuidado de las almas. Lo primero y más difícil es encontrar cuidadores, y para ello hemos ido formando cuidadores a través del ministerio de intercesión y de liberación. Gente libre, con manos libres, para que si toca, que sea sanando, si habla, que sea sanando, porque está llena de Jesús, manso y humilde, el camino, la verdad y la vida, el pan, el buen pastor, el médico de los médicos. Sin esa gente, aunque se construyan esas casas, aunque haya muchas, no servirá para nada. Por eso es muy importante que haya formación verdadera en los cuidadores, por la obra del Espíritu Santo, el único que puede darnos ese don de cuidar de las almas y desarrollarlo. La obra del Espíritu Santo en los cuidadores hará que su encuentro con alguien nunca le haga daño, que siempre sea un encuentro de sanación, como con Jesús. Jesús nunca hirió a nadie, todo el que se le acercaba se sanaba de algo. Lo podemos leer en Lucas 6, 19-20. Por la obra del Espíritu Santo, los apóstoles también recibieron ese poder de sanar en el nombre de Jesús a los que se acercaban a ellos. Hechos 5, 12, 16 o 19, 11, 12, ahí lo podemos leer. Confiando en la obra del Espíritu Santo que invocamos en el nombre de Cristo Jesús, hemos preparado con formación a los cuidadores en el Espíritu Santo. Hemos hecho charlas que puedes encontrar en mi canal de YouTube acerca del don de intercesión y de liberación. También se han hecho muchos retiros y talleres para preparar a las personas que el Espíritu Santo va llamando para cuidar a otras, hasta entregar toda su vida a esa obra como consagrados, si esta fuera su llamada.
siempre después de haber encontrado a Jesús que sana y cura y te transforma a ti mismo en cuidador de otras personas, en vehículos de sanación y de liberación para otros. Si tenemos cuidadores, pero no tenemos un lugar donde poder realizar esa acogida, ese acompañamiento, ese cuidado de las almas, esa curación de las personas. Sin lugar físico se podrán ir haciendo cosas, pero no reunimos las condiciones para una total eficacia. Por eso es muy importante tener un lugar donde cuidar a las almas. Lo mismo que hay hospitales donde cuidar a los cuerpos, es necesario que tomemos conciencia de la necesidad de tener sitios visibles de cuidados de almas abiertos permanentemente, lugares de cuidado de almas 24 horas. En el nombre de Jesús. Puedes pensar que ya hay capillas de adoración a Jesús abiertas 24 horas, pero voy a añadir algo más que esas capillas no tienen. Jesús está presente en la Eucaristía, pero Jesús también está vivo en la palabra. Esas casas serán casas de proclamación de la palabra, donde se anuncia a Jesús, donde se cuida a la gente, enseñándoles la verdad que Jesús es, la vida que Jesús es, mostrándoles al médico que Jesús es. En Juan capítulo 1, versículo 29. Y levantando la fe en ellos, porque sin fe en Jesús que sana, no habrá sanación. Por eso, en esas casas habrá momentos de charlas, donde se les hable de Jesús el médico, Jesús el amor sanador. Pero Jesús no es solo palabra, no es solo pan eucarístico. Jesús es también pastor. En esas casas es necesario que haya un ministerio de pastorear, con la presencia de uno o varios sacerdotes para rezar por la gente, especialmente confesar y bendecir imponiendo manos. Ese ministerio de pastorear de Jesús Pastor tiene una forma de que no sean solo los sacerdotes, al igual que en las parroquias hay también catequistas laicos. Y en ese cuidado es donde encontramos también a Jesús prójimo. Y quien cuide a Jesús prójimo recibirá recompensa, según la promesa de Jesús la verdad. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo capítulo 25, versículos del 34 al 36. Si Jesús recompensa a los que solo fueron a verlo estando enfermo, ¿cuánto más lo hará para con los que habrán cuidado de él? El samaritano ha encontrado a la persona herida y cuidó de ella en la posada. Hoy en día no hay ninguna parroquia que yo conozca que tenga esa posada para las almas. Por eso, justamente, queriendo que Jesús esté presente en esa casa, estará allí, en el pan eucarístico compartido en la misa, adorado perpetuamente, en su palabra como Jesús vivo, en su sacerdote como Jesús pastor, confesando y bendiciendo, y en los cuidadores como Jesús prójimo. El samaritano encontró a la persona herida y cuidó de ella en la posada. Hoy en día no hay ninguna parroquia que yo conozca
que tenga esa posada para las almas. Por eso justamente, queriendo que Jesús esté presente en esa casa, estará allí en el pan eucarístico, compartido en la misa, adorado perpetuamente, en su palabra como Jesús vivo, en su sacerdote como Jesús pastor, confesando, bendiciendo, en los cuidadores como Jesús prójimo, que atendió misericordiosamente a las almas enfermas o cansadas o agobiadas, acompañándoles en ese ministerio de acogida, atención y acompañamiento, cuidando así a los que vienen en el nombre de Jesús. Si alguien tiene más problema de salud de alma, se le tendrá que alojar algunos días cuidando de él, como lo hizo el buen samaritano en la posada, o como los hospitales hacen, ingresando a los enfermos cuando es oportuno. Esa casa, por supuesto, tendrá habitaciones reservadas para esos casos, porque en mis 20 años de sacerdocio lo que más ha ocupado mi tiempo ha sido la atención a muchas personas y he visto cómo Jesucristo ha ido transformando a los que he encontrado. Hay algunos que justamente salen liberados y vuelven a su casa donde les espera la tentación del demonio que siempre les ha ido haciendo daño y no resisten, vuelven a caer. Pierden esa alegría que habían recibido en la oración, en la confesión, en el acompañamiento, y todo se hunde. Esas personas no estaban preparadas para enfrentarse contra esa situación. Necesitaban haber pasado algunos días en una posada para ser acompañadas y fortalecidas, pero no la había. Lo mismo que una persona enferma en su cuerpo, se le puede ingresar en esas casas de cuidado de las almas. Si al atender a una persona vemos que necesita ser acompañada durante más tiempo, se le puede brindar ser alojada en esa casa, como el buen samaritano, que no solo cura de sus heridas, sino que también le lleva a una posada donde poder quedarse algún tiempo para poder recibir fuerza, para que la gracia recibida tenga tiempo para crecer, para defender su alma, para aprender a usar las armas que tiene que aprender a usar, las armas de Jesús, haciendo algunos ejercicios, rezando con los cuidadores. Las partes de la casa de cuidado de las almas. Capilla de adoración perpetua donde se celebraría misa todos los días. Sala de conferencia, comedor, aulas de atención y confesionarios, habitaciones para cuidados, lugar reservado a la comunidad de consagrados o de religiosos cuidadores, para construir la vida comunitaria propia. Entonces, en esa casa no solo habría una capilla, una sala de conferencias o sala de atención, en un tiempo o unas horas, sino que también tendría lugar de alojamiento, con todos los servicios necesarios para ello, los servicios básicos para que una persona se quede allí siendo acompañada por los cuidadores preparados, en el nombre de Jesús, y restaurar así en esa persona lo que los bandidos, los demonios, han ido destruyendo a lo largo de toda su vida o de un cierto tiempo. A esa persona se le acompañaría con el amor que necesite, porque mucha gente tiene muchas heridas y no consigue curarse, porque no experimenta en lo cotidiano de su vida el amor verdadero que viene de Jesús. Sería una casa de amor, donde se cuida a esas personas, a esas almas en el nombre de Jesús, para conducirles hacia la verdadera curación, la verdadera liberación, la verdadera sanación, por el camino de la santidad. Cuidar a esas personas necesitaría un sitio que básicamente dispusiera de una capilla, una sala de oración y conferencias y algunas habitaciones para cuidadores
y los que necesitan ser cuidados, y los servicios básicos, elementales, que se necesitan para esa actividad cuando alguien necesita un alojamiento. Y si de verdad cada parroquia tuviera ese lugar, esa casa necesariamente se salvaría más gente, se sanaría más gente, en el nombre de Jesús el Señor. Cada parroquia necesita de ese lugar, o por lo menos cada diócesis. Si tú hoy realmente has entendido que es necesario que exista esa casa, nosotros nos hemos preparado y hemos recibido una formación, diríamos, suficiente para empezar. Pero nos falta un lugar, un sitio, y ahora rezamos a Jesús para que Él toque los corazones de los que tienen medios para conseguir un sitio de cuidado de almas. En una primera experiencia, porque pienso que por obra del Espíritu Santo, si esto sale adelante y se ve que es útil, se podrá hacer en muchos otros sitios, porque en mis 20 años que hoy cumplo, lo que más me ha ocupado mi tiempo es la atención a muchas personas. Y he visto cómo Jesucristo ha ido transformando a los que he encontrado. Y hay algunos que justamente salen liberados y vuelven a su casa donde les espera la tentación. El demonio que siempre les ha ido haciendo daño y no resisten, vuelven a caer, pierden esa alegría que han recibido en la oración, en la confesión, en el acompañamiento, y todo se hunde. Lo mismo que a una persona enferma en su cuerpo se le puede ingresar en un hospital. En esas casas de cuidado de las almas, si al atender a una persona vemos que necesita ser acompañada durante más tiempo, entonces se le puede brindar esa posada, esa casa, como el buen samaritano que le lleva a una casa donde poder quedarse algún tiempo para poder recibir fuerza, para que la gracia recibida tenga tiempo para crecer, para defender su alma, para aprender a usar las armas que tienen las armas de Jesús. Necesita algunos momentos rezando con los cuidadores, a un tiempo, no solo unas horas, sino que también tendría un lugar de alojamiento con todos los servicios necesarios. Para ello, los servicios básicos, para que una persona se quede ahí siendo acompañada por los cuidadores preparados en el nombre de Jesús. Y así restaurar en esa persona lo que los bandidos, los demonios han ido destruyendo a lo largo de toda su vida o de un cierto tiempo. A esa persona se la acompañaría con el amor que necesite, porque mucha gente tiene muchas heridas y no consigue curarse porque no experimentó en el cotidiano de su vida el amor verdadero que viene y lleva a Jesús. Sería una casa de amor donde se cuida a esas personas, a las almas, en el nombre de Jesús, para conducirles hacia la verdadera curación, la verdadera liberación, la verdadera sanación por el camino de la santidad. Cuidar a esas personas necesitaría un sitio que básicamente tendría una capilla, una sala de oración y conferencias, algunas habitaciones para cuidadores y los que necesiten ser cuidados, los servicios básicos elementales que se necesitan para esa actividad cuando alguien se queda en un alojamiento. Y de verdad que si cada parroquia tuviera esa casa, mucha más gente se sanaría, más gente se salvaría, y se necesita esa casa. Llamamiento urgente para contribuir material y espiritualmente para que Jesús, el Señor, tenga esa casa de sus almas. Si tú has escuchado, si has entendido la necesidad de esa casa, nosotros tenemos esa formación, diríamos, suficiente para empezar a cuidar. Pero nos falta ese sitio donde poder hacerlo. Ahora rezamos a Jesús para que las personas que tienen más medios puedan contribuir a ayudarnos
a conseguir ese lugar, y tengo en mi pensamiento que si realmente se ve su utilidad, hay otros sitios donde se pueda hacer. En la renovación carismática se ha enseñado a mucha gente a atender y a rezar por otros, y este proyecto exigiría la entrega de más tiempo y de más personas. La Casa de Cuidado de las Almas está abierta al apostolado de cada persona carismática que quiere atender a las almas en el nombre de Jesús. Y la formación de los cuidadores la seguiríamos haciendo también en la misma casa, porque la formación de los cuidadores es un paso importante del cuidar de las almas. Y estoy seguro de que cada grupo carismático que caminó bien en el Espíritu Santo, hay cuidadores, gente que libre de maldad, aunque sea poca, y los que aún están luchando con su propia maldad, Jesús les ayudará con las predicaciones y oraciones y recibiendo consejos para poder servir humilde y mansamente. Pero insisto en que toda persona que tenga maldad en ella no sirve para nada en esa casa, y quien quiere prepararse, que se libere de verdad de su propia maldad, que rompa todas las ataduras del enemigo, Satanás, y se llene del Espíritu Santo para que pueda cuidar de los hijos del Padre en el nombre de Jesús. Que por la oración de la Virgen María Santísima y todos los santos, el mundo entero se abra a esa manera sencilla de cuidar las almas rescatadas por la sangre preciosa de Jesús el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ven Espíritu Santo en el nombre de Jesús. 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 Viendo cuánto es importante la necesidad de conseguir esa casa, que las almas hemos de empezar por lo poco que tengamos, por lo que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces, y la multitud comió, se sació. Jesús quiere multiplicar, pero tenemos que darle lo que tenemos. Aunque es una obra que pide mucho, hay que empezar con lo poco que tengamos, en esa intención de dar a Jesús los 5 panes y los 2 peces que hay. Si quieres tu donativo para esa casa de cuidado de las almas, puedes hacerlo a través de la asociación Pan y Agua, por su cuenta abierta en Caja Rural de Jaén. Puedes contactar con nosotros enviándonos un email asociacionpanyagua@gmail.com o visitando nuestra página web https://www.asociacionpanyagua.com. Escucha el amor de Cristo Jesús que nos apremia y participa en esa misión de la Casa del Cuidado de las Almas. Tenemos la cita en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15, y en Mateo, capítulo 10, versículos 32-42. Que Jesucristo bendiga a cada persona que se sienta llamada a contribuir en esta misión para conseguir una casa donde atender a las almas necesitadas, redimidas por su preciosísima sangre. El Señor Jesús esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María os cuide para que Jesús transforme vuestra vida
en ofrenda agradable al Padre Eterno para la salvación de las almas.